Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio. UABC Radio y el Cuerpo Académico del Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre el Mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a otro Diálogo sobre el Mundo con Jorge Galván y agradecidos como siempre con UABC Radio por todo el apoyo y la disposición para hacer posibles estos diálogos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, André, ¿y tú? Todo bien aquí, atareado con el fin de semestre, pero es parte de... Así es, pues vamos a mantener esta constancia que nos caracteriza, ¿verdad? Y traer a la mesa pues un tema muy interesante, ¿verdad? Y bueno, como siempre también extenderles un fuerte abrazo a los escuchas y a todos los que nos dan ese espacio cada 15 días para escucharnos aquí hablar sobre temas internacionales. Así es, Jorge, a la gente que está esperando estos episodios, que los escucha y que siempre está dispuesto a participar a través de sus comentarios, de sus preguntas, ¿no? Sí. En corto con nosotros, entonces siempre es un gusto aportar y seguir aprendiendo de ustedes. Bueno, vamos a hablar entonces, Jorge, de una dinámica muy interesante que pareciera que ha comenzado a cambiar la dinámica política, ¿no? El centro de gravedad de la política internacional parece que está comenzando a cambiar. Pues desde hace ya algunas décadas Washington ha sido visto como este espacio donde la política y los negocios internacionales se definen, pero en algunas semanas atrás estamos viendo cómo ese lugar podría estar cambiando y dejar de ser Washington y comenzar a ser Pekín, porque vamos a abordar las visitas que ha tenido China de líderes desde la que tuvo por parte de la líder opositora de Taiwán el 7 de abril hasta el 19 de mayo, que fue la visita de Vladimir Putin. Y ahí hubo una gama muy diversa de líderes que han visitado a China, en donde se encuentra también el líder de la potencia económica medida por PIB, que es Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar de eso, Jorge. Sí, sin duda parece ser que se empiezan a dar estos cambios en el nuevo orden mundial, ¿verdad? Del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Y el centro de gravedad se nos mueve algunos miles de kilómetros. Sí. Sobre todo a México, ¿no? Que siempre ha estado cerca o por lo menos estas décadas del epicentro del mundo. Uh-huh. Hoy en día parece ser que esto empieza a cambiar y creo yo que es positivo, ¿verdad? Uh-huh. Es positivo. Los cambios en la vida, André, para bien o para mal son buenos, ¿verdad? Porque uh-huh. si cambias, si algo no se da de la manera correcta, bueno, entonces reafirma que tal vez lo que venías haciendo era bueno. Y si cambias y las cosas mejoran, pues eso uh-huh. es parte de la dinámica que se busca, ¿no? Entonces, estas visitas van a marcar de manera muy notoria, creo yo, el liderazgo, ¿verdad? Ya consolidado, diría, no emergente, sino consolidado de una figura política muy importante que tú y yo hemos platicado de él en reiteradas ocasiones, que es el señor Xi Jinping, ¿verdad? Así es. Y ya es un actor político muy importante China, porque está sentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni más ni menos. Ahí ya lo sitúa en un grupo muy reducido de países y de líderes de alto nivel, pero lo que está pasando actualmente es algo distinto a esa posición que ya viene participando China desde hace décadas, en donde está recibiendo visitas muy diversas con intereses también muy variados. Sí. Y por lo tanto se nota cómo quizás ese centro de la diplomacia a nivel mundial se está cambiando. La gente o los líderes de alto nivel de los países de distintas regiones están viendo a Pekín como un actor
indispensable para hacer tratos económicos, políticos, mediar conflictos, temas financieros, etcétera, comerciales, desde luego. Así que esa va a ser, de alguna manera, la pregunta que nos hagamos aquí, ¿no? Si realmente ese centro de la diplomacia mundial está cambiando, ¿qué significa la visita de Donald Trump reciente, que hubo de 3 días y de un grupo muy de alto nivel, tanto político como económico? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los acuerdos, las tensiones que se vivieron más importantes en ese momento? Y luego cómo inmediatamente después, o un día después, llega Vladimir Putin, y eso pues reafirma un poco lo que estamos poniendo sobre la mesa en este diálogo sobre el mundo, Jorge. Totalmente. Fueron semanas que recibieron, ¿verdad?, en China a líderes de diferentes naciones y de diferentes regiones del mundo, ¿no? Con temas variados, eso hay Sí. que señalarlo. Aunque algunos medios que yo leí y escuché no le daban tanta importancia a la visita de Trump a China, yo creo que la tiene. Decían, bueno, es que pues, no hablaron gran cosa, no firmaron nada, como que restándole mérito. Yo la veo como algo positivo, siempre que se encuentran dos de los líderes más importantes del mundo, ¿verdad? Independientemente de la situación que atraviesa el planeta como tal, es positivo, ¿no? Claro, y más como termina, adelantándonos un poquito, en donde Trump le abre la invitación a que vaya a Estados Unidos en septiembre. Eso manda una señal de que las cosas fueron más cordiales que otra cosa, Sí. ¿no? Y lo han invitado de vuelta, entonces eso es positivo, ¿no? Que estén en comunicación, que se relajen las tensiones, porque sí, el mundo es muy complejo, estamos en una incertidumbre que ya hemos descrito aquí en muchos episodios. Hay tensiones políticas, económicas y tecnológicas entre estos dos gigantes, China y Estados Unidos. Hay una guerra en Ucrania que no se sabe cuándo va a terminar, se hace más compleja. Lo mismo en Gaza, en el Líbano, hay también conflictos en otras partes de Medio Oriente, riesgos por Irán, los impactos la crisis energética. energéticos, así es, los fertilizantes que quizás ya se están impactando también y luego eso va a tener impacto en los alimentos del mundo y la economía se está desacelerando por si no tenemos suficiente con eso, ¿no? Con ese contexto tan complejo de tensiones, de conflictos, la Sí, economía totalmente. no está haciendo lo propio y las cadenas de suministro, Jorge, también se están reconfigurando, ¿no? Los países están diseñando estrategias para dejar de depender de algunos socios que tradicionalmente tenían y comenzar a diversificar sus suministros, pero eso lleva tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Que también la forma en que se agrupan los visitantes de Estados Unidos hacia China, la delegación, pues como se les llama diplomáticamente hablando, te da una señal o una muestra, Andrei, de que todos estos conceptos e ideas que se acuñan a raíz de la crisis de la pandemia, de la recomposición de la cadena global de suministro y la relocalización y demás, pues como que a la tecnocracia estadounidense no le interesa tanto, ¿no? De ahí No. que van la parte de la cúpula empresarial del país, de Estados Unidos, a hacer negocios en China. O sea, Sí. lo que significa que incluso los negocios entre China y Estados Unidos pueden estar por encima de las relaciones hasta gubernamentales, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Yo creo que eso de lo que se ha hablado mucho en medios de comunicación, sobre todo del nearshoring, la relocalización de empresas, no va a sustituir a la proveeduría de Asia. Es decir, No. China, Corea del Sur, Japón, Vietnam recientemente, Taiwán, no van a relocalizar en su mayoría a empresas a esta región. Por lo tanto, la proveeduría va a seguir siendo una constante, me parece Sí. a mí. Y lo estamos viendo aquí en la región de Tijuana, en donde pues no hemos visto esa llegada de manufactureras de forma masiva, ¿no? No ha cambiado no mucho el hay. panorama. Entonces, bueno, Jorge,
para ir avanzando, porque tenemos un episodio bastante denso. Muy nutrido. Así es. Entonces, en todo este contexto tan complicado, China se está comenzando a proyectar como una potencia que es capaz de dialogar con distintos líderes del mundo. Ahorita vamos a detallar algunos de ellos, pero hay desde aliados, rivales, democracias occidentales, gobiernos autoritarios, a actores también que están enfrentados con Pekín, lo cual te dice que la diplomacia china está viviendo un momento muy alto, digno de análisis por todo lo que están haciendo. Pues comencemos con Taiwán, ni más ni menos, Jorge. Sí, vamos a encontrar que en abril, ¿verdad? Apenas, bueno, este episodio lo estamos grabando a finales de mayo, va a ser publicado posteriormente, pero en abril del 2026, el propio presidente de China recibe a la líder opositora de Taiwán, ¿verdad? Del Kuomintang. Y yo le di seguimiento al acontecimiento, Andrei, y me pareció que sabían más de lo que dieron a conocer. Para mí mostró ese acercamiento, reconocer que efectivamente la transición que se viene es inevitable, ¿verdad? Uh-huh. Políticamente, aunque actualmente la isla esté gobernada por un partido que hace declaraciones de distanciamiento y de guardar, ¿verdad?, lo que históricamente ha sucedido entre el gobierno central de China y el de la isla. Lo cierto es que las declaraciones que dan ambos actores políticos, tanto el presidente de China como la líder del partido opositor, pues a mí por lo menos me dejan esa señal, ¿no?, de que tarde que temprano esto va a funcionar. Creo yo muy similar a estas regiones que tuvieron o siguen manteniendo diferencias, ¿verdad?, con respecto a la China continental, como puede ser el caso de Hong Kong, por ejemplo, en aquella transición que se da con los ingleses, o tal vez en menor medida con la región de Macao, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo vi muy interesante. No recuerdo una visita de políticos taiwaneses con ese toque en la época reciente. No sé cómo lo viste tú. También un hecho con precedentes pues muy limitados, ¿no? En los últimos años, o nulos quizás, ¿no? No habíamos visto algo así en mucho tiempo. Jorge, pero bueno, creo que el tema Taiwán requeriría un episodio dedicado. Sí, porque por llevaría completo. mucho tiempo explicar lo complicada que está la situación, pero para resumir, para China es un tema prioritario de su política exterior. Cuando uno como país, ¿no?, busca acercarse a la República Popular China, es una de las primeras cartas que China pone sobre la mesa. Hay una sola China. Así de claro, ¿no? No hay matices ahí, no te puedes tú acercar a estos territorios de forma diplomática, ni para hablar de temas de seguridad, por ejemplo. Así de celosa es China. De ahí que sean tan pocos los estados-nación que reconozcan a Taiwán como independiente. Y cada vez son menos, hay que decirlo, menos, ¿no? Aquí en América Latina y el Caribe era donde había un grupo de países pequeñitos que habían reconocido a Taiwán históricamente y cada vez están convenciéndose de que... No va por ahí. Sí, de que hay que mejor alinearse con la República Popular China por los negocios, por la política, etcétera, ¿no? Un largo etcétera que te da pues el gigante asiático. Así que bueno, para China es un tema de soberanía nacional y no un tema internacional. No le gusta a China que se ponga en esos términos, ¿no? Para él es un asunto interno para totalmente. El país asiático es un país interno, de por los lo tanto, chinos. Así es, y por lo tanto, si alguien viene a decir, oye, pero Taiwán, mira su soberanía, hay países que lo reconocen, pues China da la media vuelta y cierra la puerta, ¿no? Así de contundentes son. Porque lo toman como una injerencia. Hombre. Así es. Es algo ofensivo para ellos incluso. Totalmente. Es un territorio estratégico por varias razones. Jorge, su ubicación geográfica es una de ellas. Está muy cerca de China, de un lugar con mucho auge económico, el Pacífico de China, y hay un estrecho ahí también el importante. Estrecho de Taiwán. Así es. Cada vez es más importante en términos militares. Entiendo que tiene una situación tan complicada como las de las Coreas, ¿no? Que
los jóvenes tienen que estar listos para cualquier situación bélica Sí. que surja. Y en tercer lugar, y quizás sea el más importante hoy en día, es su liderazgo en la tecnología de los semiconductores, los microchips, etcétera. Tienen el conocimiento para el diseño, la producción y controlan gran parte de esa cadena de producción y de valor. Sí. Porque que es indispensable para las tecnologías de todo tipo. No nada más computadoras, celulares, sino el foquito que prende en un juguetito utiliza semiconductores. O el misil hipersónico Así más es, avanzado. de ahí ¿no? hasta... Naves así es, espaciales y demás. totalmente. Sí, Sí. total. Coincido contigo en lo que has mencionado, pero estoy convencido, Andrei, y tal vez no me dejes mentir en esto, que el tema de Taiwán en esta modernidad es lo que es en gran parte por la injerencia estadounidense. Ha habido, sí, ¿Sí? sí. Yo estoy convencido que si Estados Unidos no tuviera esa injerencia constante y frecuente de utilizar la carta taiwanesa cuando le conviene, Ujú. con todas estas alianzas militares, compra-venta de armas de alta tecnología, por un lado. Y si Taiwán no fuera el líder en este tema de los semiconductores, ¿verdad? Creo yo que esto ya hubiese sido tal vez un capítulo cerrado en la historia de China. Sí, probablemente. Pero estamos hablando de dos grandes temas, ¿no? Que es la injerencia de Estados Unidos, que juega la carta como le conviene, ¿verdad? Porque Trump dio declaraciones interesantes respecto al tema de Taiwán justo por la visita que realiza China, ¿no? ¿Antes o después? Esas declaraciones. Durante y después. Durante y después Sí. del viaje. Ajá. O sea, habla él de que para él taiwaneses y chinos deben de ponerse de acuerdo, deben de suavizar las cosas, de calmarse, y posteriormente a su regreso da esta declaración donde dice nosotros estamos muy bien con China, digo palabras más, palabras menos, yo me llevo muy bien con el presidente y todavía no estoy seguro lo de la venta de armas, ¿no? De la venta de armas. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahí ya empieza el juego. Sí. Que estamos ya acostumbrándonos a esta versión de Trump, ¿no? Que tal vez en su primer periodo de mandato en la presidencia estadounidense no lo jugaba tan así. Hoy en día lo juega abiertamente, ¿no? Sí. Pero también critica que cómo fue posible que los expresidentes de Estados Unidos hayan permitido que Taiwán le robara la tecnología para convertirse en el líder que es en el tema de semiconductores. O sea, estás hablando que esta ambigüedad también con la que Estados Unidos, por lo menos en esta actualidad, ¿verdad?, tan compleja, se está conduciendo respecto al tema de Taiwán, deja señales, creo yo, de que tal vez la cosa ya no la estén jugando tanto y se enfocan en otro tipo de prioridades, ¿no? Así es. Jorge, pues así fue como iniciaron estos diálogos sobre el mundo con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, ¿te acordarás? Sí, muy controversial. Ese fue el tema piloto, me parece, si no es que el segundo episodio. Sí, al ¿verdad? inicio de allá en 2022, la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos en ese momento visita y eso comienza a encender las alarmas en Pekín como una provocación muy fuerte. Incluso recordarás aquella amenaza de derribar el avión. Sí, muy fuerte. Sí, así es. Que extraño en los chinos. Así es. Así, porque es así de serio el tema y ellos no están dispuestos a matizar, a negociar algo sobre el tema porque lo consideran un tema interno de soberanía. Jorge, la visita, por lo tanto, de la líder opositora del partido Kuomintang de Taiwán va a mandar varios mensajes. El primero es que dentro del territorio hay gente que está dispuesta a dialogar con Pekín. Sí. Eso no es cualquier cosa, porque normalmente hay narrativas de que toda la población en la isla está opuesta a que haya una integración con Pekín, y eso es un tema importante, ¿no? Que refleja esa otra visión que pudiera existir dentro de la isla, y también, por otro lado, pues que Pekín está teniendo una capacidad política para dialogar, para negociar con gente de la isla. Así que
contrario a esas narrativas de que es un tema de confrontación permanente lo que pasa en Taiwán y Pekín, pues parece que hay también canales de diálogo y eso es muy positivo para la paz mundial. Totalmente, Jorge. porque el epicentro taiwanés es visto como el lugar idóneo en donde dos superpotencias pudieran chocar, ¿verdad? Y detonar un conflicto sin precedentes, ¿no? Debido a las capacidades militares de ambos. Entonces, estamos hablando de un tema mayor para el futuro de la humanidad, que afortunadamente la diplomacia china lo ha manejado de una manera correcta, creo yo. Y bueno, todas estas posturas que de repente nosotros acá leemos y escuchamos también son parte del juego de la propaganda, ¿verdad? Donde se afirman o se aseguran situaciones y posturas que ya cuando tú ves estos encuentros dices tú, no es verdad que el total de la población taiwanesa está en contra y que repudian y no. Incluso ellos hablan de hermanos, ¿no? El propio gobierno chino se ha expresado así, o sea, como nosotros lo que menos queremos es una intervención militar en contra de nuestros hermanos, porque al fin de cuentas se consideran chinos ambos pueblos, ¿no? Así es, Jorge. Y bueno, ese va a ser un primer encuentro que va a tener la diplomacia china, muy importante, muy simbólico para el país y para el mundo, pero después van a comenzar a llegar otros líderes de distintos frentes con intereses también muy variados, como decíamos al inicio de este episodio. Pues desde España va a llegar Pedro Sánchez, va a buscar fortalecer sus vínculos económicos ante una Unión Europea que está batallando mucho con el líder de Estados Unidos. Entonces va a buscar tener canales comerciales también. Y mandar señales ahí importantes. Por supuesto, ¿no? También va a mandar mensajes a Washington con esa visita de alternativas, ¿verdad? Para la economía. Ante esta también desaceleración económica que hay, pues va a buscar encontrar estas opciones para que la economía española no se afecte tanto. Eso es. Sí, y sobre todo por la rispidez que se tiene respecto a la relación con Estados Unidos, ¿no? Esas declaraciones que se dan a raíz de la negativa española inicialmente para incrementar el presupuesto de gasto militar y elevarlo hasta un 5% de su PIB por exigencia de Trump, ¿verdad? Y posteriormente por la negativa del propio gobierno español para utilizar las dos bases militares que tienen los estadounidenses ahí y operar en la guerra contra Irán. El gobierno español se rehusó y esto ha causado estas tensiones, ¿no? Podríamos llamarlo así, con la relación con Estados Unidos, y le cae como anillo al dedo al propio Sánchez, ¿verdad? Poder tener esta puerta abierta de, mira, a quién vine a visitar, ¿no? Claro, va a buscar y pues esa puerta va a estar abierta para ese líder y otros, Jorge, porque también visitó después desde Vietnam To Lam, el presidente de ese país, para coordinar temas de integración regional, manufactura, cadena de suministros, estabilidad en el sureste asiático. Sabemos que China es vecina de esa región que tiene pues algunas tensiones territoriales, ¿no? Por la disputas demarcación marítimas y demás, sí. Así es, entonces es un tema que no tiene una resolución rápida porque hay muchas apreciaciones sobre qué parte es de quién, y para eso está la ASEAN, para pues sumar esas visiones y encontrar puntos en común, pero luego tienen que pues requerir ese apoyo o ese respaldo de Pekín al ser países que dependen tanto, que comercian tanto con China. Así que va a ir el líder de Vietnam también a visitar Pekín con esos otros objetivos muy diferentes a los de el líder español. Y luego y un socio estratégico clave para China en la región, Vietnam. Así es, sin duda. A mí me parece, Jorge, que también tenemos que dedicarle esfuerzos a ese país, porque me parece hasta que se está colando, cuando veo las estadísticas de comercio, como que se está colando ahí en la guerra comercial como parte de socios no solamente de México, sino de Estados Unidos. Entonces hay que
seguirle la pista a Vietnam para ver qué está sucediendo ahí con todo lo del nearshoring y demás. Es un país interesante. Muy interesante, incluso a mí me llama mucho la atención cuando leo o escucho notas sobre Vietnam por el tipo de postura del gobierno, ¿no? En términos políticos tienen unas posturas muy interesantes. Sí. Y son estas naciones que bajo un modelo económico mixto le dan mucha preponderancia al Estado-nación. Entonces han logrado evolucionar bastante, ¿no? Diría yo que es uno de los varios milagros del continente asiático. Así es, sí. Uno más, Jorge. Bueno, después desde África va a ir Daniel Francisco Chapo, presidente de Mozambique. Va a buscar acceder a financiamiento, a inversiones a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y finalmente, o bueno, no finalmente, el último va a ser Vladimir Putin. Antes va a estar Donald Trump, va a llegar ya hace muy poco, mostrando pues ese interés. Muchos analistas han leído esa visita como parte de una estrategia política hacia noviembre, que son las intermedias en Estados Unidos, para llevar algo a los electores, ya que pues la aprobación de Trump está peor que nunca. Sí, en los niveles más bajos. ¿Verdad? Entonces, muchos analistas estaban revisando sus opiniones y coincidían en que pues es una estrategia política para llevar algo y decir, mira, vamos a hacer estos negocios con China y la economía de Estados Unidos va a mejorar en el futuro próximo. No se preocupen por la inflación y por todo lo que está sucediendo como parte de las repercusiones de la guerra en Irán, el estrecho de Hormuz, etc. Entonces, algunos han leído eso, pero bueno, hay un montón de temas que estos dos líderes tienen que hablar, temas tecnológicos, económicos, políticos y hasta culturales, ¿no? Seguridad energética. De todo. Hay muchos temas que tienen que abordar. Y ahora sí, finalmente estaría apareciendo hace algunos días, pues Vladimir Putin, apenas un día después, me parece, de la despedida de la delegación de Estados Unidos. Sí. Llega Vladimir Putin, también le ponen una alfombra roja como al líder estadounidense. Así que bueno, estas visitas tan reiteradas, tan seguidas, pero también tan variadas en términos de intereses de los líderes, Jorge, me parece que están reflejando, ojalá que ya dejemos de usar esa etiqueta o que quede en el pasado, ¿no? De China como la fábrica del mundo. No. China ya quizás siga haciéndolo, pero ya es más que un país que es capaz de manufacturar masivamente. Es una potencia política en todas sus letras, Jorge. Esa característica o ese mote que se le puso desde hace muchos años, creo yo que hoy en día ya quedó rebasado por mucho, ¿no? Las personas que vean a China únicamente como una fábrica del mundo, en la actualidad, creo yo que desconocen por completo lo que es esa nación en la actualidad. Yo sin duda estoy convencido que todo esto es una muestra más de las varias ya que hemos acá citado y traído, ¿no? Desde cuando hemos venido hablando, que bueno, tampoco es algo que hayamos descubierto nosotros, pero sí tal vez coincidimos con estos estudiosos de los temas internacionales de que el mundo se está recomponiendo. Sí, de que ya incluso más que una emergencia de una potencia o de una futura potencia, estamos hablando de una superpotencia ya en su totalidad, ¿no? Entonces, sin duda, esto muestra un liderazgo también y una forma distinta de hacer las cosas. André, así es. Que tal vez el mundo ahorita esté ávido de un país que tome las riendas, tome la batuta de los grandes temas, pero de una forma diferente, ¿no? Sin este poder coercitivo, sin estas presiones, sin las sanciones, sin todo esto que ya hemos cuestionado y criticado de la forma en que el mundo se ha venido conduciendo desde hace prácticamente 80 años, ¿no? Así es, Jorge. Entonces, eso lo ha venido trabajando en las últimas décadas China, el posicionarse como una potencia política, el tener propuestas para alternativas a la globalización de este siglo. Así que bueno, hoy parece que está consolidando esa estrategia que seguramente diseñaron desde hace muchos años y que ahora pues están teniendo fruto, ¿no? Tanta visita tan variada,
Vamos a detallar entonces la visita y con de la Trump. paciencia que tienen los chinos, Claro. pues ellos no tienen prisa, ¿no? No, es una Poco a civilización. poco van cosechando. Sí, es una civilización de miles de años y 4 o 6 años para ellos es un parpadeo, Jorge. Bueno, vamos a detallar la visita de Trump porque nos parece que es una de las más importantes, dado las tensiones y la importancia que las dos superpotencias de nuestra época tienen. Van a llegar el 14 de mayo, Jorge, una delegación muy amplia. Ahorita vamos a detallar los nombres de algunas de las personas, políticos y empresarios. Es una visita muy anticipada porque se prorrogó, se canceló y luego pospusieron esta visita. Entonces generó pues una gran expectativa de medios de comunicación, de analistas, dada su importancia, Jorge. Entonces, perdón, Andrei, sí. En diplomacia, tú que eres especialista en el tema, quiero pensar que hay una diferencia, ¿no? Cuando una delegación grande se compone más por gente de la vida política del país que de la vida empresarial, o en este caso como la estadounidense, que eran mucho más los empresarios que acudían acompañando al presidente de Estados Unidos que los pesos secretarios grandes políticos, ¿verdad? Dice o manda señales diferentes, por supuesto, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, no es muy común que suceda este tipo de viajes en donde los empresarios superen en número y acompañen a una delegación de alto nivel en términos políticos. Sí, entonces no es algo común, pero bueno, estamos acostumbrados a que así es la diplomacia y la política de Donald Trump, ¿no? O de su gobierno. Es poco común, se sale de la convención o de los parámetros de la diplomacia y de la política. Así que es algo sui generis, podemos decir, ¿no? Sí, me llamó mucho la atención, por eso quise ver todo la recepción que se da. Y sí me llamó mucho la atención ver a tantos. Sí, y por supuesto, el mensaje que mandas, por lo tanto, es quizás que estás interesado en hacer negocios y no en lograr acuerdos políticos en asuntos como la guerra, como las tensiones comerciales, por ejemplo, o cualquier otro tema que quieras, tecnológico. Tampoco delinear los grandes temas del mundo para el futuro. Así ¿no? es, sí. O sea, si vas ahí con el líder de Apple, de Tesla, pues bueno, sabemos que ellos dos producen en China y por lo tanto los intereses de la reunión quizás vayan más en ese sentido que en otros temas estructurales. Bueno, Jorge, para detallar rápidamente la recepción de la delegación de Estados Unidos va a ser en el aeropuerto de Pekín y la va a liderar Han Cheng, quien es el vicepresidente de China. Es pues una parte importante de la política china, pero no de los más importantes porque no forma parte de este Politburo, que es la cúpula política y el más alto nivel en China. Así es. Jorge, entonces es un mensaje también que se manda. Después van a recibirlos en el Gran Palacio del Pueblo. Li Qiang, quien es el primer ministro de China, él sí forma parte del Politburo, pero su trabajo está dedicado al interior de China y no aborda asuntos de política exterior, que es lo que normalmente se espera para la recepción de un líder de otra parte del mundo, ¿no? Que sea el secretario, el ministro de Relaciones Exteriores quien reciba, porque es el que está enterado de todo lo que sucede en el mundo. Le dediqué tiempo a ver varios videos y a leer algunas notas sobre esta parte que me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque los medios le daban mucho revuelo a las señales, y te lo decía previo a que arrancáramos esta grabación, que para los especialistas pesa mucho, tiene mucha importancia quién vaya y reciba al visitante por las señales, sobre todo viniendo desde los chinos, ¿no? Me tocó escuchar personas que decían, es que los chinos son especialistas en esto, ¿sí? Su diplomacia es tan avanzada y tiene tantas formas y protocolos que ellos cuidan a la perfección, dice. Sí. Entonces, estos son señales que tal vez por las diferencias y por no darle o no conocer de diplomacia como lo conocen los chinos, el visitante no lo perciba así. Pero los focos del mundo puestos ahí, pues ya te imaginarás el montón de analistas que estaban, no, mira, y fue fulano, y esto, y aquello. Sí. Entonces,
De ahí es donde creo que la gran mayoría, por lo menos los que yo escuché y leí, coincidían en que era una señal de haber enviado al vicepresidente, pero que no es miembro del Politburó, ¿verdad? Una señal de que está bien, eres una persona importante, te vamos a recibir, mas sin embargo, cuestiones políticas aquí parece ser que no las vamos a tocar, ¿no? Así es. Sí, bueno, aquí hay que decir que parte de esta diplomacia tan madura de los chinos, pues contempla que no va a ser el presidente el que vaya al aeropuerto a recibir a estas delegaciones que van a visitar. Usualmente no es así. No. Pero lo que sí es usual es que vaya el secretario o ministro de Relaciones Exteriores a recibir esa delegación, porque se trata de un asunto internacional. Entonces me parece que la utilización de Han Cheng como vicepresidente y después el líder Li Qiang, el primer ministro, el que está encargado de la política interna, se alinea muy bien con cómo está compuesta la delegación y los intereses que había, ¿no? Los intereses eran económicos, más mercantilistas de negocios, así es. Que otra cosa. Bueno, ¿quieres hacer negocios con los chinos? Habla con el premier, porque él sabe todo lo que sucede en el interior de la política china. O con el vicepresidente, ¿verdad? No con el ministro de Relaciones Exteriores, porque no vamos a hablar aquí o no va a ser la prioridad el tema de Irán, de Ucrania, etcétera, ¿no? La tecnología, etcétera, etcétera. Sí, porque dentro de todas las visitas, Andrei, omitimos la visita que realizó el canciller iraní a China. Ajá, ¿verdad? También, sí. Donde sí fue recibido por el de Relaciones Exteriores de China. Sí, también sí. Vladimir Putin va a ser recibido por Wang Yi. Exactamente, sí. Entonces ahí hay una distinción, sí. ¿Verdad? Ahí muy está, notoria, ¿no? Así es, ese es el mensaje. Más allá de las intenciones o los intereses de la negociación, también hay un mensaje de demeritar un poco, no sé, ¿no? Ahí... Veniste a tocarme la puerta, más o menos sé qué es lo que quieres, entonces mando a fulano o sutano a que te abra la puerta, ¿no? Sí. Si quieres esto, mando a tal. Si quieres aquello, manda a otro. Así es. Y ya luego yo acá te espero para el protocolo, ¿no? Sí. Bueno, comentemos, Jorge, ¿quiénes fueron de parte de la delegación de Estados Unidos? Bueno, toda la tecnocracia, ¿no? Así es, desde una perspectiva empresarial, Elon Musk, pues el líder o dueño, presidente de Tesla y de SpaceX, empresa de electromovilidad y de aeroespacial. Jensen Huang, el dueño de Nvidia, especializado en semiconductores e inteligencia artificial, Jorge. La empresa de mayor valor de mercado en Estados Unidos. Y un gran competidor para los chinos también. Así y quizás de origen chino. Por ahí salió un videito de él comiendo nulos en la calle y muy humilde se veía el señor. Tim Cook, dueño o director de Apple, pues ya todos saben quién es Apple, pero los intereses de esta empresa sabemos que están en que allá están localizando la producción de su tecnología en China. A pesar de las exigencias de su propio gobierno, no ha habido esa relocalización. Así es. Como se le exigía, ¿no? Así es, están siendo pacientes allá los colegas de Apple. Jamie Dimon, JP Morgan & Chase, uno de los bancos más importantes de todo el mundo. Así es. Jorge, tú que sabes mucho de finanzas. Larry Fink, de BlackRock, uno de los mayores administradores de activos del mundo. Sí. Estamos hablando de uno de los gurús, ¿no? Y otros directores de ExxonMobil, Qualcomm, IBM. Entonces estamos en sectores desde telecomunicaciones, tecnología, electromovilidad, aeroespacial y finanzas. Nada más, Jorge. El más alto nivel de Estados Unidos en los sectores quizás más estratégicos de esta época. Exacto. Nada más faltó que viajaran los CEOs de las empresas del sector armamentista para tener a toda la plana de las empresas más fuertes del país. Bueno, detallemos quiénes fueron del lado político, Jorge. Marco Rubio, secretario de Estado. Así es. Y quien se encarga, esta figura es doble en Estados Unidos. El secretario de Estado se encarga de la política interior y exterior. Exactamente. Es un trabajo enorme el que tiene esa figura. Por eso pesa tanto. Así es. Quién está ahí. Scott Bessent también. Howard Lutnick, el encargado de comercio, ¿verdad? Howard Lutnick, no sé, ¿tú te acordarás de Scott Bessent? Scott Bessent es el secretario del Tesoro. Ahorita lo buscamos, Jorge. Pete Hegseth, secretario de Guerra. Sí, ¿verdad? Sí.
Jamieson Greer. Él no sé de qué es, pero bueno, Pete Hegseth también. Jorge, bueno, no fueron los empresarios de armamentísticas estadounidenses, pero sí fue el secretario de guerra. Sí. Eso también es poco usual y un mensaje también están mandando los estadounidenses al llevar a su encargado de guerra. Sí, Jorge. aquí solo faltó el vicepresidente del país para llevarte al más alto nivel. Al más alto nivel del gobierno de Estados Unidos en la actualidad, ¿verdad? Así es. Y bueno, del lado chino, pues obviamente va a estar... Y bueno, hemos olvidado decir que obviamente Donald Trump estuvo ahí. Seguramente lo saben quienes nos escuchan. Pero también del lado chino, pues Xi Jinping, estuvo Li Qiang, Sí. el premier chino, Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores, Xie Feng, embajador de China en Estados Unidos, Ma Chao-shu, viceministro de Exteriores, el más alto nivel, Jorge, para resumir en términos políticos de los dos lados. Pero a mí me parece que Pete Hegseth es interesante su invitación ahí a participar. Manda también ¿Quién señales, sabe ¿no? cuánto dure en el cargo? Pero sí. Porque ahí su cabeza está ahí a la deriva, pero bueno, sí, es un personaje muy controversial, ¿no? A mí me parece sí. muy controversial, pero te están mandando un mensaje, así ¿verdad? Es. De que también la parte de defensa y demás está listo, ¿no? Es importante. Sí. ¿No? Bien, bueno, hubo muchas frases, Jorge, en esta visita. Sí. De parte de la diplomacia de los dos lados. Hablemos de algunas de ellas, Jorge. Yo rescato más, Andrei, las frases declaradas desde la parte china, porque se nota el peso y la madurez de sus relaciones diplomáticas, ¿no? Sí. Conocemos cómo es Trump y de repente incluso hasta el sarcasmo, ¿no? Lo utiliza, este humor negro que a veces... Sí, la ironía. La ironía y todo eso. O las ofensas directas, ¿eh? No, bueno, tampoco, sí, también cuando tampoco quiere, las matiza con... Cuando quiere las suelta, pero por lo menos yo todo lo que vi y escuché se portó muy bien en ese sentido. Sí. No fanfarroneó. No. Se veía incluso contento en esta recepción que tuvieron ahí a las afueras del palacio. Se veía muy contento, sonriente, ¿no? Insistió mucho en observar a los niños que estaban con las banderas y brincando, como que eso le gustó, porque se veía él sonriente y les hacía gestos y demás. Me gustó verlo así. Digo, creo que sabe en dónde y con quiénes puede comportarse de la forma en la que se ha comportado en otras ocasiones. Entonces, por tal motivo, las frases que escuché y leí desde la parte china se me hicieron como incluso hasta una clase de diplomacia, ¿no? Ahí entre colegas, ¿no? Bueno, hablemos de algunas de ellas, Jorge, que ya se nos acaba el tiempo. China y los Estados Unidos pueden ganar con la cooperación y perder con el enfrentamiento. Deberíamos ser socios, no rivales. Jorge. Bueno, o sea, empezamos con todo, ¿no? O sea, aquí dejémonos de cosas. Sí. Vamos a entendernos, ¿verdad? Somos dos líderes, somos dos naciones importantes, indispensables para el mundo. Así es que enfrentarnos no nos va a llevar a nada, ¿no? Así es. Jorge, a ti que te gusta la música. Why can't we be friends? Decía la canción de War. Sí. Ahí está el mensaje, ¿no? Sí, muy interesante, sí. Deberíamos ayudarnos mutuamente a tener éxito, prosperar juntos y encontrar la forma correcta para que los grandes países se lleven bien en la nueva era. Fíjate ahí con cómo cierra la frase. Sí. En la nueva era. Claro, manda mensajes sutiles de lo que China está planteando como parte de su ascenso al poder en el mundo, ¿verdad? Implícitamente. Y mira, a mí me gusta mucho, digo, lamentablemente no entiendo chino, pero me gusta porque la forma en que Xi Jinping se expresa en público cuando da estos mensajes es de una persona que no gesticula prácticamente, ¿no? Sí, casi no sonríe. Casi no sonríe, pero te está dando un mensaje que dices tú, ¡ay, caray! Está enojado, no está enojado, me está amenazando, no me... O sea, y es la manera en que tú debes de aprender a interpretar a esos líderes, ¿no? Sí. Totalmente. Jorge, el éxito de uno es una oportunidad para el otro. Y una relación bilateral estable es buena para el mundo. Bueno, ahí le está también
mandando una señal de responsabilidad muy alta. Sí. Porque habla aquí de todo lo que hagan o dejen de hacer, tiene implicaciones no bilaterales nada más, sino mundiales, ¿no? Así es. Y del ganar, que es parte de la esencia de la diplomacia china, ¿no? De los mensajes que mandan al mundo, de aquí podemos ganar todos. Bueno, el presidente de China, Xi Jinping, le planteó a su par estadounidense Donald Trump las preguntas de nuestros tiempos, entre comillas, que ambos tienen que abordar como líderes de grandes potencias. Y aquí se viene uno de los puntos más importantes o que llamó más la atención en términos de política, de diplomacia, desde la parte china a la estadounidense, Jorge. Y otra clase más de, incluso hasta de historia, ¿no? Así es. Parecía ser, ¿no? De la Grecia antigua, Jorge. Sí. Hablaban de, ¿podrán China y Estados Unidos superar la trampa de Tucídides? Y este concepto, ¿verdad? Que lo vamos a explicar tal vez a detalle en el siguiente episodio, y crear un nuevo paradigma en las relaciones entre las grandes potencias. Bueno, este tema fue muy, muy publicitado, ¿verdad? Se le dio mucho revuelo en los medios. Muchos especialistas hablaban que, bueno, incluso hasta en mofa, si realmente Trump había comprendido a qué se refería, ¿verdad? Como que de repente Trump se quedaba así. Bueno, acá la barrera del lenguaje sin duda tiene una implicación. Otra pregunta, Tucídides y su trampa, creo yo que nos llevaría más tiempo explicarla. Sí. ¿Verdad? Otra pregunta, ¿podremos afrontar juntos los retos globales y aportar más estabilidad al mundo? No son afirmaciones como tal, sino las está lanzando en manera de cuestionamiento, ¿no? Para que el otro reflexione, el escucha que está recibiendo el mensaje, ¿no? Podemos, en aras del bienestar de nuestros dos pueblos y del futuro de la humanidad, construir juntos un futuro más prometedor para nuestras relaciones bilaterales. Bueno, aquí yo creo que le pasa la pelota a la cancha del visitante, ¿no? Así es, aunque con mensajes ya implícitos, ¿no? Como de la trampa de Tucídides, que ya explicaremos en un siguiente episodio. Quizás tengamos que hacer 2 partes seguramente, Jorge, de este diálogo. Sí, pero totalmente, porque nos queda pendiente hablar de la visita de Vladimir Putin. Y más detalles sobre esta, ¿verdad? Más símbolos que hubo. Pero bueno, el mensaje implícito que manda, uno que a mí me parece importantísimo, es de mandarle el mensaje a Trump de que está leyendo a los griegos, ¿sí? De que es alguien que sabe de historia, sabe de las implicaciones que hay cuando dos potencias están confrontadas como lo están estas dos, y también al mencionar trampa de Tucídides está reconociendo que hay una potencia emergente que se llama República Popular China y hay otra que está teniendo complicaciones, que es Estados Unidos. Entonces, después plantea este tipo de preguntas retóricas o no, pero que siguen esa línea, ¿no? En donde él ya puso sobre la mesa de que China está ascendiendo y Estados Unidos ahorita tiene muchos retos sociales, económicos y que quizás la tiene muy complicada. Por lo tanto, hay que llevarnos bien, ¿no? Está mandando el mensaje. Pero lo que sí deja en claro el presidente de China es que están al nivel. Así es. Ya no se ven ellos en un escalón por debajo del que duró mucho tiempo siendo el líder, incluso en ciertos periodos de finales del siglo pasado a inicios de pudiéramos decir que unipolarmente, ¿no? Hoy en día no, ya se incluye, estamos los dos aquí, ¿verdad? Teniendo que llevar las riendas del planeta en prácticamente todos los temas. Sí. ¿Nos vamos a entender o no nos vamos a entender? Así es. Porque ya no nada más son nuestros pueblos los que dependen de nuestras decisiones, sino el resto de la humanidad. Así es. Un mensaje con mucha responsabilidad. Sí, muy trascendente, Jorge, para este siglo XXI. Así que bueno, pues tenemos un líder y una diplomacia china consolidada, Jorge, que ha recibido a líderes muy variados en los últimos meses, nada más, que hemos analizado aquí de manera resumida, pero sin duda esta visita es la más importante que ha tenido en lo que va de los últimos 3 meses y por lo tanto vale la pena que sigamos conversando sobre esta relación que, como hemos dicho antes en este espacio, es quizás la relación
internacional más importante de nuestra época, China-Estados Unidos, Sí. y por eso hay que prestarle atención, por eso hay que entender las implicaciones que tiene para terceros países como México y gran parte de América Latina. Así que sigamos con este diálogo en un siguiente episodio, Sí, Jorge. el próximo episodio nos detenemos más tiempo a explicar la trampa de Tucídides, Ujú. analizar el cierre de esta visita y pues la visita de otro actor relevante, otra superpotencia, vecino además de China, como lo es el presidente de Rusia. Así es. Gracias por sus preguntas, sus comentarios sobre este episodio y los demás. Un Hasta abrazo pronto. a todos y a todas. Diálogos sobre el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el cuerpo académico del Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud, YouTube y Spotify. Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio.